Buenas noches. Continuamos con nuestras reuniones espirituales de cada semana, de los martes, hoy es miércoles, y continuamos con un tema interesante, muy importante, y estamos en la sexta séfira del árbol de la vida. La semana pasada hicimos un avance. Hoy vamos a continuar. Vamos a hablar algo de esta séfira que tiene que ver con la parte difícil, la parte del juicio del árbol de la vida y que también, pues evidentemente se presenta en nuestra vida cotidiana. Hoy estamos a 29 de mayo del 2024. En esta ocasión los saludamos desde un pueblito, Paracho, Michoacán. Y bueno, vamos a seguir adelante con estos temas. Bien. Entonces, si vemos es la sexta séfira después de Malhut, en el orden ascendente, Malhut, Yesod, Od, Nesa, Tiferet y Geburah. Geburah, como dijimos en la clase anterior, pues está relacionada, tiene varios conceptos implícitos, como por ejemplo rigor, juicio, en hebreo se conoce como din, también es fuerza, también es disciplina, fortaleza, valentía, poder, disciplina aquí es con ese set, disculpo por la omisión. Bueno, pues todo esto tiene que ver con esta céfira y, y también tiene que ver con creación, con la creación del mundo físico, en la cual, pues en esta dimensión espacio-tiempo y cómo ha sido creada, pero también ha sido creada antes de la llegada de, de Adán, aunque había otras creaciones previas, pero el ser adámico no estaba presente todavía, es decir, el Homo spiritus. Había otro tipo de creaciones y hubo otro tipo de civilizaciones también, pero estamos hablando ya de lo que la narrativa de la Torá. Si nosotros vemos en el libro de Génesis, en el primer verso de Génesis 1:1 nos dice, Barú atah Adonai Elohe, no, perdón, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ein baaretz. Bueno, más o menos, bueno, así va. No lo estoy leyendo, lo estoy recordando de memoria, pero habla de que Elohim creó el, el universo físico. Y Elohim, como vimos, aunque aquí está alterado por la K, Elohim representa la parte que tiene que ver con la naturaleza, es decir, con la parte física. Elohim, decíamos la vez pasada que algunos los traducen como si fueran los dioses, pero en realidad no. Elohim es un código en el que tiene que ver con Ateva, que es la naturaleza, toda la fuerza física, emanada obviamente del creador, pero en este nivel de creación hay un rigor. Lo vemos que aquí Geburah está en la parte izquierda del árbol de la vida. Sabemos que la columna derecha es bondad, la columna izquierda es rigor, la columna central es equilibrio, misericordia. ¿Y por qué Geburah? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que nosotros somos y cómo nos percibimos? ¿Sí? Es decir, este mundo fue hecho con juicio, con equidad, pero cuando Elohim, las fuerzas de la naturaleza, actúan con un juicio imparcial, con un juicio severo, actúan con rigor, eh, pues, es decir, son palabras, son leyes
ah, en las cuales no está metida la misericordia, sino que son, como vamos a decir, es como si fuera un juez que aplica la ley al pie de la letra. Dice, el juez dice, la ley dice así y así se hace, pero no está metida la misericordia, la comprensión, la bondad, el, el, el criterio, por ejemplo, del juez, hablando en esta analogía, sino que fue hecho con rigor. ¿Y por qué precisamente por rigor? Porque después del cortocircuito cósmico del jardín del Edén, llegamos aquí en un mundo que es muy difícil. Y el elemento principal de Elohim es que está hecho de fuego. Y este fuego es, vamos a decir, la parte dura como la que nosotros, este, nos, el fuego sí, sí, efectivamente purifica, pero purifica de una manera con rigor. No está la misericordia metida. Entonces, el ego tiene que ver con fuego. Entonces, los signos que están relacionados con el fuego son Sagitario, Leo y Aries, cuyo ticún es el fuego, es decir, y el motor es el ego en sus distintas facetas. Y entonces el ego tiene un aspecto que es el Geburá por rigor. El Geburá por rigor, es decir, el ego es un tremendo deseo de recibir que se consume con fuego. Es la parte dura o difícil de Geburá, donde es negativo, en el que provoca en nuestras vidas el fin de las relaciones, llámese divorcios, amistades, sociedades, etcétera, fin de negocios, fin de vida e incluso la muerte. Pero también esta parte representa la falta de valentía en nuestra vida, de disciplina, de pérdida de ilusiones, de proyectos. Y ese es el aspecto del fuego. En Geburá es la otra parte positiva, vamos a decir, esta es la parte negativa, pero la Geburá positiva actúa con misericordia. Uno es lo que le llaman el ego positivo, que tiene que ver con el deseo de recibir, pero con el deseo de recibir para compartir. Es decir, hay que incrementar o ampliar nuestro recipiente, nuestra vasija, desde el ego, pero desde el ego para conectarlo con la bondad, es decir, con Gesed y transformarlo. Porque si no tenemos un recipiente amplio, pues no recibimos la luz, el Shefa, es decir, las bendiciones que vienen del mundo espiritual y que se concretan en cuestiones físicas en este mundo. Tiene que ver también con la motivación, con el entusiasmo, con el motor que está en nuestras vidas. Entonces, Elohim tiene esos dos aspectos, el aspecto de rigor cuando las leyes del Tikkun se ejecutan por la Geburá con rigor. Pero cuando metemos nosotros esa fuerza que necesitamos, esa disciplina que necesitamos, eh, tiene efectos positivos. Por ejemplo, el hecho de no desear, pues nos pone en una situación de poca motivación, de poco entusiasmo, de un recipiente mínimo. Y un recipiente mínimo, pues, recibe muy poca luz. Decía el Radberg, la codicia iluminada. Es decir, necesitamos incrementar nuestro deseo para tener y compartir. Decía, los grandes magnates,
por ejemplo, que hay en Nueva York, porque él originalmente ahí se instaló cuando llegó con el centro de Kabbalah desde Israel. Dice, la verdad es que es admirable cómo estos grandes magnates tienen tanto deseo y hacen tantas cosas, claro. Y nosotros quisiéramos que hubiera una codicia iluminada, que nosotros deseáramos todo esto para poder compartirlo, pero no solo por dinero, sino por todos los aspectos de ser, de lograr, de conseguir, de recibir, obviamente, para compartir. Y visualizando lo que ya lo tengo, no es simplemente tener un buen deseo. Y bueno, Geburah en este caso nos ayuda a tener un control sobre el deseo, pero un deseo que no nos consuma. No sea un deseo egoísta, sino un deseo que sea con la finalidad de compartir. Aquí en el árbol de la vida vemos Gesed y Geburah. Gesed significa bondad, es decir, está representado por Abraham, y que él tenía era un ser muy dador y bondadoso, ¿sí? Ahora, en el caso de Geburah, representa el rigor, es decir, aquí es como un padre, tiene mucha bondad con su hijo, le da todo lo que pide, pues no no crea un buen ser. Y en Geburah existe la disciplina, existe la fortaleza, pero también un hijo que tenga demasiada disciplina, control, tampoco es bueno. Entonces necesitamos un equilibrio entre ambos, y ese equilibrio lo encontramos en Tiferet. Por eso Tiferet es la conjunción de estas dos sefirot. Y por tanto, la, la codicia, a veces, la misericordia y ser bueno y compasivo, necesitamos que también haya disciplina, que haya rigor para equilibrar las cosas. Entonces, Geburah también actúa en nuestra vida, en esta séfira, en ese estado, como una fuerza externa que presiona. Vamos a decir, es el juicio del universo. Cuando una persona está pasiva, cuando no tiene muchos deseos, generalmente vienen eventos que le sacuden y le vienen las crisis. Entonces, es la luz que quiere entrar en nosotros, pero que nosotros, porque tenemos un recipiente muy pequeño, pues no estamos dejando que entrar esa luz. Cuando estamos en estado de pasividad, sin deseos, con flojera, sin proyectos, sin ilusiones, entonces a veces viene un problema de escasez o viene una crisis en que se necesitan recursos. Entonces, cuando hay caos y escasez, la Geburah del universo viene y actúa ejerciendo una presión externa. Ejerce la presión externa, pero también la Geburah es positiva cuando actuamos internamente. Por ejemplo, en la presión externa es la que más duele. Es cuando hay una crisis o cuando hay una pérdida, ya sea de negocio, de empleo, etcétera, y o algunas otras cosas que nos hacen cambiar en nuestra vida. Por eso es la luz que nos está presionando para que nosotros hagamos cambios, porque hemos estado en un estado de confort o porque hemos estado pasivos. Entonces, activa ese fuego interno y activa ese motor que nosotros tenemos y nos hace crecer. ¿Cuántas personas han estado a lo mejor en un estado de confort, en un empleo por mucho tiempo, y de repente, pues ya no lo tienen? Y tienen que cambiar de giro, de actividad, y les va muy bien. Y le han dicho, gracias a que yo perdí ese empleo, pude crecer, ¿sí? O gracias a que tuve que ya no tener relación con una persona nefasta o que me estaba haciendo daño,
Hoy he descubierto nuevas cosas y a lo mejor está llegando mi alma gemela, que no estaba dejando que ella viniera. Bueno, son ejemplos de materialismo y ejemplos también de las relaciones. Entonces, cuando ejerce esa presión duele, y así como cuando duele los tejidos, cuando uno crece, por ejemplo, cuando está uno joven, está uno adolescente y empieza uno a crecer, pues descansa uno mucho, pero también duelen los tejidos. Y ese dolor es un síntoma de que hay un crecimiento en el cuerpo, por ejemplo. Así también la luz presiona para entrar. Entonces, el universo siempre, que es un instrumento de Dios, evidentemente, va a estar pendiente de que nosotros nos activemos. Si estamos pasivos demasiado tiempo, va a llegar algo, un evento que nos va a sacudir. Y tenemos que estar pendientes porque esa presión externa es la que no queremos que llegue. Lo que queremos es que nosotros a través de una presión interna, es decir, una presión interna de nosotros, el fuego interno de de nuestro ser, es decir, el estado proactivo, donde generemos proyectos, metas, fechas límites, etcétera, inyectando todo el tiempo un ingrediente que es el motor, porque el motor, cuando hay entusiasmo, hay motor en nuestra vida. Cuando esa luz se apaga, cuando no hay ese entusiasmo, nos empezamos a poner pesimistas antipáticos. Y dice el Zohar que el que es simpático aquí es simpático arriba. Es decir, necesitamos motivarnos aquí todo el tiempo, no podemos estar demasiado inactivos, siempre debemos estar pensando en algo más. Y bueno, pues, ¿dónde podemos ver esos casos? Incluso hay jóvenes muy, con pocas ilusiones, con pocos proyectos. ¿Y qué se dice de las personas jubiladas? También las personas jubiladas dicen, pues ya a estas alturas yo ahí me la llevo más tranquila y todo eso está bien, ¿no? Quizá la fuerza física está menguando, pero siempre hay que estar activo con nuevas cosas, nuevos proyectos dentro de los límites que nos permita la vida. Entonces, ese entusiasmo debe estar siempre en nosotros, en todo tiempo, en todo momento y siempre presente en nuestra vida. Recuerdo mucho el ejemplo del que escribió el libro de Fausto, este escritor alemán Goethe, que quería crear nuevas cosas, quería escribir nuevas cosas y antes de fallecer, cuando estaba, decía luz, luz, más luz, es decir, él quería seguir siendo creativo incluso en los momentos últimos de su vida. Y también lo hemos visto en los músicos, cuando han dejado obras musicales inconclusas. Y bueno, para que menciono ejemplos, tenemos muchos músicos de los clásicos especialmente, donde ese motor de hacer cosas nuevas, de crear, siempre está presente. Bueno, esto también, este fuego es el que nos mantiene vivos, latentes y lo que nos da propósito en nuestra vida. Geburah, esta céfira, está presente en nosotros si nosotros detectamos y hacemos y somos proactivos, la Geburah es positiva en nuestra vida y nos va a tener muy buenos dividendos en todos los aspectos. La vez pasada vimos estos 4 puntos y luego nos quedamos en este punto que decía, y Elohim en Bereshit 1:31, en Génesis, dice, y Elohim vio que todo lo que había creado era bueno. Era Tov Meod, bueno, pero fue Elohim, vio que todo era bueno. Claro, las traducciones nos dicen Dios vio que todo era bueno, pero pues es una traducción equivocada. Estamos hablando, si vemos literalmente lo que está
en la Torá, en hebreo, dice, y Elohim vio que todo lo que había creado era Tov, Tov Meod. Bueno, entonces, aquí hay una contradicción. ¿Cómo puede ser que alguien, como vimos en la vez anterior, en este nivel de creación se determinan las condiciones en las que una alma viene, o una persona viene, o viene con rigor, es decir, viene con circunstancias difíciles, ¿sí? Dice grande o pequeña, próspera o pobre, corpulenta o débil, etcétera. ¿Cómo podemos decir que es bueno si alguien viene pobre o que viene endeble de salud? Aquí hay una paradoja, y algo que la Kabbalah siempre resuelve son las paradojas. Y entonces vamos a ver cómo podemos decir que todo era bueno cuando en realidad pues hay polarizaciones, es decir, en algunos casos hay demasiada opulencia, en otros hay mucha pobreza, en otros hay enfermedades, en otros hay pues personas plenas, etcétera, o, o criaturas, cuando habla de criaturas también muy débiles y otras demasiado corpulentas. Bueno, hablando, por ejemplo, del reino animal nos dice que la Geburá acepta el sacrificio animal. ¿Qué es el sacrificio animal? Es decir, el sacrificio animal, si lo vemos en la redacción o en la parte literal de la Biblia, que pues aceptaba que se tenían que sacrificar animales. ¿Y cómo puede ser el sacrificio animal una misericordia? Bueno, dice que los animales, cuando fueron creados, pactaron con Dios que no tenían pues un nivel de alma como nosotros los seres humanos lo tenemos. Por ejemplo, ellos tienen un nivel de nefesh, un nivel inicial de alma, el nivel más bajo, pero no tienen un alma, es decir, una neshama, para poder ascender. Lo vamos a ver en el curso que viene, terminando esto, que es el curso que mal llamado de reencarnación. Vamos a ver las revoluciones de las almas, cómo los distintos niveles de alma tienen distintas criaturas. Las criaturas que tienen solamente nivel básico, hay 5 niveles de alma, que a su vez también tiene 5 subniveles, eso lo vamos a ver en su momento. Ahorita solamente basta decir que el nivel de Nefesh, de Rúa y Neshama, que por decir los 3 niveles, el animal no tiene una Neshama, es decir, un nivel alto. Por lo tanto, a diferencia de nosotros sí podemos cuestionarnos acerca de la presencia de Dios. Tenemos la posibilidad, el intelecto, para poder estudiar, para poder orar, para poder meditar, para poder razonar, para poder discernir, mientras que el animal no tiene esa cualidad, no tiene ese nivel. Por tanto, el animal sufre mucho porque quiere elevarse, pero no sabe cómo. Está está como en un pozo en el que no puede salir porque no tiene los elementos, las herramientas para salir adelante. Y el pacto que se hizo originalmente de los animales es que debe, debería o puede ser comido por el hombre para poder ser elevados a ese nivel. Por eso nosotros comemos carne, ¿sí?
pero también hay que saber qué carne. Ahora, la cuestión, la cuestión dice aquí, ¿todo ser humano puede elevar estas criaturas? Es decir, ¿dónde está la misericordia? Pues si eso es rigor, rigor quiere decirle, ok, te doy la posibilidad de que te vayas a elevar, ¿cómo? Haciéndote parte del humano, porque el humano puede elevarte. Entonces, la cuestión es, ¿todo mundo tiene esa fuerza, esa capacidad para aliviar esas criaturas? Pues la cuestión es que no, porque generalmente comemos de manera robótica. Comemos porque nuestro cuerpo nos exige alimentarnos y entonces pues comemos, pero no comemos con conciencia, porque solamente aquella persona que estudia la Torah, que está en profundidad, tiene conciencia que incluso comer es un trabajo espiritual. Entonces, la misericordia está en el animal que han aceptado cumplir su tikkun con el ser humano y el animal está consciente de que si la persona que la va a sacrificar es dócil, digo, si es tienes el nivel, es dócil o por el contrario se resiste. ¿Por qué? Porque el nivel de la persona mm, no lo tiene. Por eso, un inculto en la Torá no da la talla incluso para comer carne. Cuando comemos carne, los grandes maestros cabalistas, ellos comen carne solamente en Shabbat, en sábado, y el resto, pues, normalmente no lo comen. ¿Por qué comen en el sábado? Porque en el sábado, en el Shabbat, es cuando hay un nivel más elevado espiritual para poder elevar esas almas. Hoy, desafortunadamente, pues tenemos una industria que explota la carne de manera, pues, tremenda. Y la creación incluso de ganado está causando pérdidas en los recursos del agua. Bueno, pero ese es el tema de ecología. A lo que voy es que, ¿cómo podemos elevar espiritualmente al animal? Pues primeramente tenemos que saber que hay unas leyes, las leyes del Kashrut, que están en Éxodo, están en Deuteronomio, es decir, están claramente determinadas qué tipo de animal sí se debe de comer y cuál no se debe de comer. Este comentario se ha hecho ya en muchas ocasiones. Desafortunadamente, pues no sé, algunos si lo han estado siguiendo o no. La cuestión es que para poder elevar, nosotros, una de las funciones que tenemos en este mundo es elevar la creación. Y un aspecto de elevar la creación es precisamente elevar las almas de esos animales, pero con un nivel espiritual y con conciencia de que estamos ayudando a que estas criaturas se eleven. Muy bien. Cuando hablamos de Elohim, decimos que Din ejecuta, que Elohim ejecuta el Din de manera indiscriminada, así como cuando llueve, llueve de manera indiscriminada. Entonces Elohim, que es el juicio, que cuando hay un decreto, va a bajar de manera indiscriminada. Así, así como la lluvia y la sequía, viene de Elohim. Por tanto, si alguien vive en un lugar donde se va a ejecutar un decreto, sería mejor que viviera cerca donde hay un tzadik para que no le caiga la desgracia. ¿Por qué? Entonces, ¿dónde vendría la misericordia?
a ver, el tzadik recibe decretos de mucha bendición. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vemos, dónde vemos que el tzadik aboga por los demás? Lo vemos en el caso de Abraham, ¿sí? En el caso de Abraham, él abogó mucho por su sobrino, por Lot, que cuando había el decreto en Sodoma y Gomorra de que se iba a ejecutar un decreto, el que estaba incluido era justamente Lot, pero Abraham tiene un sistema que le dice al Creador, nosotros lo vemos en ese pasaje bíblico, en que le dice, tú vas a destruir este mundo. Entonces, él le da un argumento donde está haciendo aparentemente es una negociación. Dice, si hubiera 50 justos en en esta ciudad, ¿tú la destruirías? Dice, no, no la destruiría. Y si hubiera 40, y si hubiera, se va reduciendo hasta el momento en que no encuentran un sadik en ese lugar. Por tanto, se ejecuta el decreto, pero Abraham salva a Lot de ese decreto. ¿Por qué? Porque él es un sadik y lo saca de ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué mérito tenía Lot? Pues Lot, el mérito tuvo que también, en una situación difícil de Abraham, él lo cuidó. Pero digamos, aquí la enseñanza es que el sadik recibe muchos decretos de bendición y nosotros podemos estar cerca de un sadik, y lo cual hace, cuando vemos en un lugar que cae una desgracia, ya sea una catástrofe, una, una situación difícil social, una crisis, etcétera, es que ahí no hubo un solo sadik y por tanto nosotros deberíamos vivir cerca de donde hay un sadik, pero nosotros estamos en etapa de crecimiento. Dios quiera que alguno de los presentes o de los que están escuchando o viendo este video llegara a ese nivel de sadik, lo cual por la sola presencia de un solo sadik, los, los decretos son derogados, ¿sí? ¿Qué es lo que hace entonces el Creador para inyectar la misericordia? Dice la Torá que ninguna criatura puede vivir sin misericordia. Entonces, ¿cómo el decreto de Elohim, que es juicio justo, pero sin misericordia, Dios tiene que hacer algo? Por el el comportamiento humano que tenemos, incluso hoy, hay demasiado din, es decir, hay demasiado juicio, como para que este mundo fuera destruido, pero Dios actúa constantemente para que este mundo no sea destruido. Y la razón es porque, pues en primer lugar, Él prometió no destruir este mundo. Y cada vez que vemos, por ejemplo, un arco iris, quiere decir que hay un decreto de destrucción de este mundo. Y como Él lo dio como un señal de pacto, hay que recordar que cada vez que se ve un arco iris, y que también no conviene verlo mucho, es porque hay un decreto que se renueva constantemente y Dios está entrando para, para que no se destruya este mundo. También por el mérito de la creación, ya que, como dije, Él creó el mundo para la felicidad total
del hombre, hombre-mujer, claro. Pero entonces, ¿por qué el hombre no es feliz? ¿Por qué? Porque el hombre no ha adquirido el nivel suficiente de sabiduría y espiritualidad para alejar los males que lo acarrean. Y vaya que hay suficiente sabiduría ahorita. La sabiduría está aquí en la Cábala, está en el Zohar, pero muy pocos lo estudian. No esperemos que todo el mundo lo estudie, pero sí que como en algunas ocasiones hemos comentado, es que haya una masa crítica, un mínimo, para que este mundo sea transformado. Bueno, entonces, ¿qué hace el santo bendito es él? Hace un boicot, vamos a decir, al din, al juicio, que se llama Erech Arpaín, aplazando los males. Por eso está escrito en los Salmos que Dios es lento en la ira. ¿Para qué? Para que pueda entrar el Rahamim, es decir, para que pueda entrar la misericordia, el Gesed, la bondad. ¿Y dónde hay que aplazar? El tiempo. El tiempo porque dice, ok, aquí está, pero no se ejecuta en este momento. ¿Por qué? Por eso está la Teshuvah. La Teshuvah es para qué? Para que las personas cambiemos, para que transformemos nuestra manera de ser. ¿Sí? Y el sadik en ese momento, por eso muchas veces nosotros cuando hacemos un mal, de momento no recibimos la causa y el efecto, pero entonces existe ese espacio para que haya una transformación. Habiendo esa transformación, el decreto se elimina. Pues la Geburá aquí está presente. Por eso Abraham le decía, introduce el concepto de suprimirás al justo por el pecador. Una persona es justa, pero también tiene una parte pecadora, ¿estamos de acuerdo? Pero también un rasha o un malvado tiene mucho de pecado, pero también tiene una parte justa. Entonces, ¿cómo se puede castigar una cosa así? Entonces, aquí se pone un detalle. Si hay un tzadik en un lugar, no hay geburá para el pecador. ¿Para qué? Para que el justo, o sea, para que el tzadik no sufra. Es decir, una ciudad pecadora, por decir, no sufre si hay un tzadik viviendo en esa ciudad. Y de esa manera, el santo bendito sea, le da boicot a la geburá. ¿Por qué? Porque hace que el tzadik se active. Bueno, y nosotros a nivel personal, ¿cómo podemos hacer para activar un tzadik? Bueno, a nivel personal, nosotros también podemos hacer cosas buenas para que lo malo que hemos hecho no sufra un decreto negativo. Por eso conviene hacer, por eso conviene hacer esas justas. También, por ejemplo, la shonará, que es la mala habla, la difamación, lo que ahorita en las campañas políticas se está metiendo, genera demasiado juicio. Entonces, si la shonará es muy, muy fuerte, el Gudín viene de consecuencia. Si nosotros controlamos la shonará, es decir, el juicio de las personas, y ver el lado bueno, el lado positivo, y no solo el negativo de esta persona, bueno, entonces tenemos un, tenemos cosas que para que la parte justa no sufra. Bueno, todo esto ya lo hemos estado viendo. ¿Sí? Aquí interviene el Sadik. Entonces el Sadik bloquea a la Geburah.
¿Qué más tenemos acerca de esta Séfira de Geburah? Bueno, las- la, la persona o el personaje bíblico que es, que representa la Geburah, o sea, la carroza que decimos, la Merkabah, que representa a Geburah, está personificada o está representada por Isaac Azadik, y digo, Isaac Avinu. Es decir, Isaac representa la parte del rigor. Él pedía tener hijos, pero su esposa no tenía la posibilidad de tener descendencia, ¿sí? Y él a través de mucho ruego siempre pidió a Dios con toda su entusiasmo, con toda su energía, con el intenso deseo de dar, es decir, para que Ribcá pudiera tener hijos. Entonces, efectivamente, nacen y de Ribcá, después de mucho tiempo, ella se da cuenta y es muy feliz de que en su vientre están dos seres que incluso dos polaridades distintas que están peleando dentro de su vientre. Y está Esaf y Jacob, ¿sí? Dentro de ellos incluso hay alguno que quiere, permítame un momentito, por favor, ¿me puedes pasar la conexión? Porque se va. Permítame porque se me está bajando la batería. Estas dos entidades están luchando dentro del vientre de Ribka y ella es feliz porque va a tener esos seres gemelos. Entonces, hay un pasaje importante que está dentro de la, de la vida de Isaac, que es la aquedá o la atadura de Isaac. ¿Qué es la atadura de Isaac? La historia nos cuenta que Abraham lleva a Isaac porque Dios le dice que le entregue a su hijo en sacrificio. Entonces él lo ata para ejecutarlo. Dice, y llevan la leña y todo eso que ustedes ya conocen. Incluso aquí está el cordero que va a ser sacrificado en lugar de Isaac. Bueno, aquí hay una contradicción que lo vamos a ver en la próxima clase de Hesed. ¿Y cómo es posible que fuera engañado Abraham? Pues él tenía 90, no engañado, o sea, ¿cómo podía un hombre de 90 y tantos años, 99, más de 100 años, perdón, mientras que Isaac tenía 37 años, podía tener la fuerza como para someterlo? Pues aquí viene el código. Isaac tuvo una muerte clínica. Incluso en los diálogos, cuando está Dios hablando con Abraham, le dice Abraham, Abraham, o Moshe, Moshe, o Jacob, Jacob. Y en este caso nada más le dice Isaac, porque él tuvo una muerte clínica. Es decir, que Isaac se sacrificó, ¿para qué? Para quitar el deseo, para matar el deseo animal, el deseo de recibir el juicio y el ego. ¿Con qué fue sacrificado? Con el gesed de Abraham. Por eso el ángel toma, dice, no es necesario que sacrifiques a tu hijo. Aquí está el animal que hay que sacrificar. Y apareció, la bondad de Abraham es tan grande
y toma la misericordia de Tiferet y hace que Isaac no sea, no sea sacrificado. Voy a tratar de ser un poco más claro en este aspecto. Atarse es atar todos los deseos animales que los seres humanos tenemos. Animales de carácter instintivo, claro, con el debido respeto a todos los animales, pero hay un aspecto que es meramente eh, instintivo, y ese hay que atarlo. Entonces se dejó atar Isaac para sacrificar ese animal interno que todos tenemos. Por eso en el sacrificio de animales que se escucha en el templo, o que se escuchaba en el templo, que una vez que era sacrificado el animal, su sangre era quemada y de ella se desprendía humo blanco. Quiere decir que ese humo blanco, y dice, y además ese humo blanco era agradable al Creador. Quiere decir que nosotros, a través de la fuerza de Geburah, podemos someter esa fuerza animal es que nosotros tenemos y que hay que sacrificar para no tener, para ser de un nivel superior. Entonces, ¿qué es lo que hace Isaac? Todo su ego, todo su instinto negativo, lo pone en sacrificio para poder tener la fuerza interna y que él viene a corregir esta sefira para el ser humano, para todos. Por eso cada uno tiene un trabajo espiritual para corregir lo que es el pecado original, o sea, el cortocircuito cósmico. Entonces, la Geburah, siendo tan difícil y tan dura, entonces, ¿es para castigar al ser humano? ¿Es para castigar a Israel? Definitivamente no. El Zohar dice, fíjense bien, el Zohar nos dice, la Geburah, el rigor, el juicio y todo lo duro no es para el ser humano, es para el Satán, es para el ego. El ser humano no es merecedor de esto, es merecedor cuando se actúa con sus bajos instintos, con sus bajos deseos, con su alto deseo de recibir para sí mismo, cuando se comporta de manera equivocada, cuando crea cortocircuitos, bueno, vamos a decirlos, más ya no me gusta la palabra, pero bueno, son pecados. Cuando el ser humano, entonces Elohim, el universo, actúa con rigor contra esa persona, contra ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque no está actuando conforme a las leyes espirituales de la Torá. Por eso el Sadik, que es quien está por el lado correcto siempre, aboga por la parte pecadora, y es decir, por acción del Sadik la Geburá no se ejecuta, pero entonces entendamos que la Geburá también nosotros la llevamos dentro. ¿Y cómo la podemos neutralizar? Es precisamente mediante la transformación y todas algunas actividades mayores que vamos a continuar en la próxima semana para finalizar este tema, y haremos un resumen de esta sefirá. Así que hasta ahorita, pues, espero que haya ah, pues, quedado claro esto, y pues si no, yo también andaba un poquito así medio apuradón con tantas actividades de acá de la Gebura, pero bueno, tratado haciendo un esfuerzo para sintetizar esta temática, y si ustedes tienen alguna duda, con todo gusto trataré de despejarla. Adelante, por ahí se escuchó alguien. A ver. La pregunta es si Isaac tuvo una muerte clínica. La muerte clínica se refiere a la muerte, está entre comillas, ¿no? Entrecomillado. Una muerte, vamos a decir, de un aspecto de su vida que representa la parte más fuerte, más dura, más difícil. Isaac
en el momento de la queda, él tenía 37 años. En realidad Isaac muere de, pues no recuerdo ahorita más, pero muchísimos años más, ¿sí? Pues todavía no tenías la descendencia de Esab y de Jacob, que son los que después les da la bendición. Entonces, esa muerte es una muerte, entre comillas, que quiere decir la muerte del ego, la parte dura, la parte difícil, la parte del rigor, la parte del juicio, que es la que él representa y que en su sacrificio desecha totalmente de su vida para poder llegar a corregir esta céfira y es un trabajo espiritual que ellos hicieron. Por ejemplo, Abraham trabaja en la céfira de Gesed y la completa. Isaac, él trabaja la céfira de Geburah y la completa. Así Jacob también, y así Moshe, y así Aarón, así Yosef, y así David. Quiere decir que estos 7 personajes vienen a completar el trabajo de corrección del cortocircuito cósmico o pecado original para poder encauzar a la humanidad por la redención final. Así, Isaac hace su trabajo aquí en esta Séfira. Pero así como él hace su trabajo, nos está diciendo nosotros también cómo hacer el trabajo en esta Séfira para poder seguir creciendo en este árbol espiritual, en un árbol de la conciencia. Nosotros ya estudiamos las distintas Sefirot y vamos viendo qué trabajo hay que hacer en cada una de ellas. Lo mismo estamos aprendiendo en esta Séfira, que es la que es tema de esta reunión y que vamos a seguir estudiando la próxima semana. Gracias, Chava.